Cuatro biomoléculas orgánicas: lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además, pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Todo lo que entra y sale de las moléculas tiene que atravesar las barreras lipídicas que conforman las membranas celulares. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas características. Primero, son insolubles al agua u otros disolventes polares. 2. Son solubles en disolventes orgánicos no polares como el éter, cloroformo y el benceno. 3. Son compuestos orgánicos reducidos que contienen gran cantidad de energía química que pueden ser extraídas por oxidación. Los lípidos se pueden dividir en dos: saponificables e insaponificables. De los saponificables están los simples y los complejos. En simples pueden ser los aciglicéridos o las ceras, y en complejos pueden ser fosfolípidos o glucolípidos. En los insaponificables tenemos los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal. Cuentan con un número de par de átomos de carbono entre 4 y 24. Tienen en un extremo un grupo carboxilo. En la naturaleza es muy raro encontrarlos en estado libre. Están formando parte de los lípidos y se obtiene a partir de ellos mediante la ruptura por hidrólisis. Se conocen más de 70 ácidos grasos que se pueden clasificar en dos grupos: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos saturados. Solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono mirístico 14C y el palmítico 16C y el esteárico 18C. Ácidos grasos saturados. Aquí podemos encontrar ácido caprílico con su fórmula y el punto de fusión, el laurílico, mistírico, palmírico y esteárico, cada uno con su fórmula compuesta y su punto de fusión. Ácidos grasos insaturados. Tienen uno monoinsaturado o varios enlaces dobles polisaturados. Son moléculas que presentan codos donde aparecen doble enlace. Esto provoca variaciones en sus propiedades como el punto de fusión. Cuanto es más larga la cadena y más saturada, mayor es el punto de fusión. Aquí en los ácidos grasos encontramos una tabla también donde nos muestra la fórmula del ácido y su punto de fusión. Están los palmitélico, oleico, linoleico y linolénico. Ácidos grasos esenciales. Son ácidos grasos polisaturados que no pueden ser sintetizados por los animales y deben tomarse en dietas. El cuerpo humano es capaz de producir todos los ácidos grasos de los que necesita, excepto dos: el linoleico omega 6 y el alfa-lineico, el omega 3, que deben ingerirse en la dieta. Se denominan en conjunto vitamina F, aunque no es una verdadera vitamina. Son más abundantes que los saturados, tanto en animales como en vegetales, pero especialmente en estos dos últimos. Propiedades químicas de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se comportan como ácidos moderadamente fuertes, lo que permite realizar reacciones de esterificación, saponificación y autooxidación. En la esterificación, un ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente, formando un éster y liberándose una molécula de agua, mediante hidrólisis, hirviendo con ácidos o bases. El éster se rompe y da lugar de nuevo a un ácido graso y al alcohol. La saponificación es una reacción típica de los ácidos grasos, en el cual reaccionan con alcálisis y dan lugar a una sal de ácido graso que se denomina jabón. Las moléculas de jabón presentan simultáneamente una zona apolar o hidrófoba que rehúye el contacto con el agua
y una zona hidrófila o polar que se orienta hacia ellas, lo que se denomina comportamiento antifipático. La autooxidación o enraciamiento de los ácidos grasos insaturados se debe a la relación de los dobles enlaces con moléculas de oxígeno. Por esta reacción, los dobles enlaces se rompen y la molécula de ácido graso se extiende, dando lugar a aldehídos. Se ha comprobado que la presencia de vitamina E evita la autooxidación de algunos tipos de lípidos, como la vitamina A, lípidos de membrana, grasas, etc. La vitamina E se encuentra en las hojas verdes, semillas, aceites y en los huevos. Su actividad no ha sido comprobada en el hombre. El aceite de oliva refinado es extraído mediante disolventes orgánicos, proceso que requiere de un tratamiento posterior de alimentación de impurezas en el que se pierde la vitamina E. Por ello, este tipo de aceite se enracia o autooxida con facilidad. El aceite de oliva denominado virgen es extraído por simple presión en frío de las olivas. Este aceite contiene las suficientes vitaminas E para evitar su autooxidación. La mezcla de aceite refinado con aceite virgen se denomina aceite puro. Propiedades físicas de los ácidos grasos. La solubilidad. Los ácidos de 4 o 6 carbonos son solubles en agua, pero a partir de 8 carbonos son prácticamente insolubles en ella. Esto se debe a que su grupo carboxilo se ioniza muy poco, por tanto, su es muy débil. Cuanto más larga es la cadena polohidrófilo o hidrocarbonada, que es lipófila, más insolubles son en agua y más solubles son en disolventes apolares. El punto de fusión. El punto de fusión depende de la longitud de la cadena y de los números de dobles enlaces. Los ácidos grasos se agrupan por enlaces de Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonadas. Si firman un sólido, para fundirlo hay que romper esos enlaces y separar así sus moléculas. En los ácidos grasos saturados, cuanto mayor es el número de carbonos, más enlaces hay que romper, más energía calorífica se ha de gastar y por lo tanto más alto es su punto de fusión. En los ácidos grasos insaturados, la presencia de dobles y triples enlaces forman codos en las cadenas y hace que sea más fácil la formación de enlaces de Van Waals entre ellas, y en consecuencia sus puntos de fusión son mucho más bajos que en un ácido graso saturado de peso molecular parecido. Lípidos con ácidos grasos o saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos. Todos los lípidos saponificables son ésteres de ácidos grasos y un alcohol o un aminoalcohol. Pertenecen a este tipo los lípidos simples u holópidos y los lípidos complejos o heterópidos. Lípidos simples. Son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Comprenden dos grupos de lípidos, los aciglicéridos y las ceras. Aciglicéridos son lípidos simples formados por la esterificación de una o dos moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina, propanotriol. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. Según el número de ácidos que conforman la molécula, se distinguen en monoaciglicéridos, diaciglicéridos y triaciglicéridos. Las ceras se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol monovalente de cadena larga, peso molecular elevado. Tienen un fuerte carácter hidrófobo y forman láminas impermeables que protegen muchos tejidos y formaciones dérmicas de animales y vegetales, como la cera de abejas, la grasa de la lana, el cerumen del oído. Lípidos complejos. Son lípidos saponificables en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno,
hay también nitrógeno, fósforo, azufre y un glúcido. Los lípidos complejos son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de las membranas citoplasmáticas, por lo que también se les denomina lípidos de membrana. Al igual que los jabones, estos lípidos tienen un comportamiento antipático en contacto con el agua. Los lípidos complejos se disponen formando biocapas en las zonas lipolífilas que quedan parte interior y en las zonas hidrófilas en el exterior, enfrentando las moléculas de agua. Los lípidos complejos se dividen en dos grupos: fosfolípidos o glucolípidos. Fosfolípidos son lípidos complejos caracterizados por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. Se dividen en dos grupos: fosfoglicéridos o esfingolípidos. Glucolípidos son lípidos complejos formados por la unión de una ceramida y un glucido. No tienen fosfato y en lugar de un alcohol presentan un glucido. Forman parte de las membranas celulares especiales de las neuronas del cerebro y se dividen en dos grupos: cerebrósidos y gangliósidos. Lípidos insaponificables. Se caracterizan porque no tienen ácidos grasos en la estructura. En las células aparecen en menor cantidad que los otros tipos de lípidos y algunos que son sustancias biológicamente muy activas como hormonas y vitaminas. Terpenos. Son moléculas lineales o cíclicas formadas por la polimeración del isopreno o 2-metil.3 butadieno. La clasificación de los terpenos se basa en el número de moléculas de isopreno que contienen. Esteroides. Los esteroides comprenden dos grandes grupos de sustancias derivadas de la molécula ciclopentano, pehidrofenatreno, los esteroles y las hormonas esteroideas. Los esteroles son esteroides que poseen un grupo hidroxilo unido al carbono 3 y una cadena alifática en el carbono 17. Los esteroles son el grupo más numeroso de los esteroides. Los principales esteroides son el colesterol, los ácidos biliares, las vitaminas D y el estradiol. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol y son hidrofóbicas, por eso pueden atravesar fácilmente las membranas. Se caracterizan por la presencia de un átomo de oxígeno unido al carbono 3 mediante un doble enlace. Prostaglandinas. Son lípidos cuya molécula básica es el prostonato constituido por 20 carbonos, que forman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Su nombre procede de un descubrimiento en un líquido seminal y en la próstata, aunque existen en gran cantidad de tejidos masculinos como femeninos. Este grupo de sustancias se sintetiza a partir de los ácidos insaturados que forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Funciones de los lípidos. Función reserva. Los lípidos son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. Los glúcidos solo producen 4.1. La gran cantidad de energía que debe a la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias. Fusión estructural. Forman las biocapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y de los orgánulos celulares. Cumplen esta función los fosfolípidos, los glucolípidos, el colesterol, etc. En los órganos recubren estructuras y les dan consistencia. Otros tienen función de protección térmica, que son los aciglicéridos en animales de climas fríos. Finalmente, protección mecánica, como la de los tejidos adiposos que están situados en la planta del pie y la palma de la mano del hombre. Función biocatalizadora. Los biocatalizadores son sustancias que posibilitan o favorecen las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas.
Función transportadora. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de utilización o hasta el tejido adiposo donde se almacenan se realizan mediante la emulsión de los lípidos gracias a los ácidos biliares y las lipoproteínas, asociaciones de proteínas específicas con triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, etc., que permiten su transporte por la sangre y la carbohidratos. Los carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Están presentes tanto en alimentos de origen animal como la leche y sus derivados, y como de origen vegetal, legumbres, cereales, harina, verduras y frutas. Los carbohidratos o azúcares son compuestos formados de carbono, hidrógeno y oxígeno que son sintetizados a partir del dióxido de carbono y del agua por los organismos fotosintéticos mediante el aprovechamiento de la energía de la luz solar, fotosíntesis, o bien por rutas sintéticas en los organismos heterótrofos, aunque el mayor aporte de los mismos para esos organismos está dado por medio de la dieta. El carbono es el elemento más abundante en las biomoléculas y constituye alrededor del 50% del peso de los seres vivos. El hidrógeno es el elemento más pequeño. Su núcleo solamente contiene un protón y tiene solo una órbita en el cual gira solo un electrón. El oxígeno es el elemento muy electronegativo, constituye entre el 25 y 30% de las biomoléculas. Cabe señalar que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno en una proporción 2:1, H2O, y en los carbohidratos la relación de átomos de carbono y moléculas de agua están en una porción de 1:1. De ahí su nombre, hidratos de carbono, aun cuando no son hidratos en sentido alguno. Su fórmula molecular puede interpretarse así: CH2O, CnH2O, CnH2ON, en donde N es menor que 3 por sus fórmulas moleculares. No todos los átomos de carbono están hidratados. Teniendo en cuenta la estructura, los carbohidratos son compuestos polifuncionales. Presentan dos grupos de funciones, el hidroxilo y el carbonilo. Son aldehídos o cetonas polihidroxiladas, o son sustancias más complejas que dan este tipo de sustancias cuando se hidrolizan. Aquí podemos ver la estructura molecular del carbono. Clasificación. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. El comportamiento de los carbohidratos cuando se someten a hidrólisis ácida permite clasificarlos en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples de ellos. No se hidrolizan a unidades inferiores. Contienen de 3 a 8 carbonos en su estructura, siendo los más comunes los de 6 carbonos o hexosas, como la glucosa, fructosa, de fórmula general C6H12 o 6. Aldosas. Contienen un grupo carboxilo en el carbono 1, grupo de 2 aldehídos. Cetosas. Contienen un grupo carbonilo en el interior de la molécula, grupo de cetosas. Aquí vemos la estructura molecular de la aldedosa, que es la glucosa, y la cetohexosa, que es la fructosa. Tetrosas, pentonosas y hexosas. Polisacáridos. Polímeros de alto peso molecular que resultan de la condensación de varios monosacáridos. Se hidrolizan originando más de 10 moléculas de monosacáridos, como el almidón y la celulosa. Oligosacáridos. Por hidrólisis liberan 2 o más moléculas de monosacáridos, pero menos de 11. Son polímeros condensados, siendo los más comunes de ellos los denominados disacáridos, como la sacarosa.
Muchos de ellos con bajo peso molecular tienen sabor dulce, razón por la cual se les denomina azúcares. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos representados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, y por el ARN, ácido ribonucleico, son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Son moléculas compuestas por grupos fosfato, un monosacárido de 5 carbonos, pentosa y una base nitrogenada. Además de constituir los ácidos nucleicos, forman parte de coenzimas y de moléculas que contienen energía. Los nucleótidos tienen importantes funciones, entre ellas el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial, intervenir en el proceso de fotosíntesis, transporte de energía, principalmente en forma de adenosín trifosfato, ATP, y transmisión de los caracteres hereditarios. Aquí vemos el esquema de un nucleótido, la pentosa, el fosfato y la base nitrogenada. Grupo fosfato. Son los que le dan la característica ácida al ADN y al ARN. Estos ácidos nucleicos, al tener nucleótidos con un solo radical monofosfato, son estables. Cuando el nucleótido contiene más grupos fosfato, disfosfato y trisfosfato, se vuelven inestables, como sucede con el adenosín trifosfato o ATP. En consecuencia, se rompe un enlace fosfato y se libera la energía que lo une al nucleótido. Los grupos fosfato forman parte de la bicapa lipídica de las membranas celulares. Aquí vemos una molécula de ATP que está constituida por la adenina, ribosa y el grupo fosfato. Pentosas. Son monosacáridos con 5 carbonos en su molécula. En los ácidos nucleicos hay dos tipos de pentosas, la desoxirribosa presente en el ADN y la ribosa que forma parte del ARN. Bases nitrogenadas. También hay dos tipos. Las derivadas de la purina son la adenina y la guanina, y los que derivan de la pirimidina son la citosina, la timina y el uracilo. Aquí están las bases nitrogenadas, las purídicas y las pirimidicinas. Bases pirimidínicas, Las purídicas están conformadas por adenina, la guanina, y las pirimidínicas está la citosina, timina y el uracilo. La timina está presente solo en el ADN, mientras que el uracilo está únicamente en el ARN. El resto de las bases nitrogenadas forman parte de ambos ciclos nucleicos. Entonces aquí está ADN, ARN, el ADN lo conforma la adenina, citosina, guanina y timina, y el ARN la adenina, citosina, guanina y uracilo. La asociación de los nucleótidos con otras estructuras moleculares permite la transmisión de caracteres hereditarios y el transporte de energía. Nucleósidos. Es la unión de una pentosa con una base nitrogenada a través del carbono 1 del monosacárido con un nitrógeno de la base. Al establecerse la unión química, se desprende una molécula de agua. Esquema de un nucleósido. Está formado por pentosa y la base nitrogenada. Los nucleósidos se identifican de acuerdo a la base nitrogenada de la cual proviene. Si derivan de bases purínicas, llevan el sufijo osina. Si lo hacen de bases pirimidínicas, se agrega la terminación idina. Además, si el nucleósido está unido a la desoxirribosa, se le agrega el prefijo desoxi. Entonces, base nitrogenada más pentosa igual un nucleósido. Aquí está la nomenclatura de los nucleósidos.
Aquí está, dice cómo está compuesta, si es por adenina más ribosina igual adenosina, adenina más desoxirribosina igual a desoxidinosina, y así sucesivamente. De acuerdo a lo señalado, un nucleótido está formado por un nucleósido unido a uno o más grupos fosfato. Los nucleótidos se identifican de manera similar que los nucleósidos, omitiendo la última vocal y añadiendo la palabra fosfato. Por ejemplo, adenosin-fosfato, desoxitinfosfato, urodinfosfato, etc. Los ácidos nucleicos son larguísimas cadenas formadas por millones de nucleótidos que se unen entre sí por enlaces de fosfatos. La base nitrogenada del nucleótido se une al carbono 1 de la molécula de pentosa y al grupo fosfato al carbono 5. La columna vertebral de la cadena o hilera la constituye el grupo fosfato y la pentosa. Aquí podemos ver un ejemplo de las bases nitrogenadas de las cadenas de los ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico ADN. Es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo. El ADN regula el control metabólico de todas las células. El ADN posee doble cadena o hilera de polinucleitos, ambos con forma helicoidal y ensamblada a manera de escalera. Es un ácido nucleico presente en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de todas las células eucariotas. Se dispone de manera lineal, aunque en las procariotas tiene forma circular y está disperso en el citoplasma. Para su estudio se le divide en 4 estructuras. Estructura primaria del ADN. Como fue señalado, cada nucleótido está compuesto por una molécula de ácido fosfórico, una desoxirribosa como pentosa y 4 bases nitrogenadas que son la adenina, citosina, guanina y timina. Estructura secundaria del ADN. El ADN está conformado por 2 hileras o cadenas polinucleitos. El nucleótido de cadena hilera sigue otro nucleótido y este a su vez al siguiente. De esta forma, cada nucleótido se denomina de acuerdo a la secuencia de cada base nitrogenada. Por ejemplo, una de las secuencias puede ser GTAC, ATGC, etc. Una determinada secuencia de nucleótidos del ADN se denomina gen. Los genes se ubican en un determinado lugar de los cromosomas y ejercen funciones específicas. Las bases nitrogenadas de una cadena o hilera están orientadas hacia las bases nitrogenadas de la otra hilera complementaria, unidas entre sí por puentes de nitrógeno. Las bases enfrentadas de cada hilera no lo hacen al azar, sino que la adenina se une siempre a la timina, AT, mediante 2 puentes de hidrógeno y la citosina hace lo propio con la guanina, CG, a través de 3 puentes de hidrógeno, tal como puede verse en el siguiente esquema. De esta forma, las 2 hileras permanecen conectadas en toda su longitud. Ahí podemos ver la imagen de las puentes de hidrógeno, la timina con la adenina, la citosina con la guanina. La forma en que se disponen las 4 bases nitrogenadas a lo largo de toda la cadena es la responsable de codificar la información genética de la célula, con instrucciones para controlar el desarrollo y las funciones del individuo. Numerosas proteínas como las histonas y factores de transcripción se adosan a la molécula de ADN con el fin de regular su expresión. Estructura secundaria del ADN. Aquí vemos los puentes de hidrógeno, la pentosa, bases nitrogenadas, fosfatos. Estructura terciaria del ADN. El ADN no está libre dentro del núcleo de la célula, sino que está organizado en un complejo llamado cromatina. Se denomina cromatina a la estructura formada por ADN y proteínas histónicas y no histónicas. La cromatina está inmersa en el jugo nuclear cuando la célula está
en interfase, es decir, entre dos mitosis. En esa etapa, la molécula de ADN forma largos y numerosos filamentos que se enrollan a sucesivas moléculas de proteínas especiales llamadas histonas. Esto produce que el ADN sufra una importante compactación, puesto que en cada enrollamiento el ADN da casi 2 vueltas sobre 4 pares de histonas. Esas histonas, que se reconocen como H2A, H2B y H3 y H4, forman el octámero de histonas al agruparse de a pares. El ADN enrollado junto al octámero se denominan cromatosoma. Entre los cromatosomas se ubica el ADN espaciador, al que está asociado otra proteína histónica llamada H1, que mantiene en posición el ADN en el octámetro. Cada cromatosoma seguido a la histona H1 y el ADN espaciador forman las unidades fundamentales de la cromatina de las células eucarióticas, llamadas nucleosomas. Los nucleosomas, como unos 100 angstroms de diámetro, adoptan la forma de un collar de perlas, forma en que se observa la cromatina mediante microscopía electrónica cuando la célula está en interfase. Estructura cuaternaria del ADN. Los nucleosomas también se compactan enrollándose de manera helicoidal. Forman estructuras de alrededor de 300 angstroms de diámetro, denominados selenoides. Cuando la célula entra en mitosis, las fibras de cromatina se pliegan entre sí y se compactan aún más formando cromosomas. Las proteínas no histónicas actúan como un andamiaje sobre las selenoides, ensamblándose en forma de espiral. Estas proteínas brindan un armazón a la fibra de cromatina y colaboran en su plegamiento. Funciones del ADN. 1. Almacenar la información genética. 2. Recopilación de su propia molécula. 3. Sintetiza el ARN, la transcripción y transferencia de la información genética. La recopilación o duplicación de la molécula ADN se produce en la interfase de la división celular, más precisamente en la fase S, con el objetivo de conservar la información genética. Los puentes de hidrógeno que unen las dos hileras de polinucleótidos se rompen, con lo cual ambas cadenas se separan, sirviendo cada una de molde para fabricar una nueva hilera complementaria. La enzima ADN polimerosa se encarga de agregar nucleótidos fabricados por la célula que están esparcidos en el núcleo. Dicha enzima los va añadiendo a cada hilera separada conforme con la secuencia adenosina-timina y citosina-guanina, AT y CG. Al terminar la duplicación se obtienen dos moléculas idénticas de ADN de forma helicoidal, cada una con una hilera original y otra hilera neoformada. El núcleo tiene ahora el doble del ADN y de proteínas que al principio. De esta manera, la información genética de la célula madre será transmitida a las células hijas al producirse la mitosis. Ácidos ribonucleicos ARN. A diferencia del ADN, que posee desoxirribosa y timina, el ARN está formado por ribosa como monosacárido y uracilo como una de las bases nitrogenadas. El ARN forma una sola cadena de polinucleótidos dispuestos en manera lineal. Están presentes en el citoplasma de las células procarióticas y eucarióticas. La formación o síntesis de ARN se realiza a partir del ADN mediante la enzima ARN polimerosa, que copia una secuencia de nucleótidos, genes, de una hilera del ADN. El ARN controla las etapas intermedias en la formación, síntesis de proteínas. Existen 4 tipos de ARN con distintas funciones. Ellos son ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico y el ARN heteronuclear. ARN mensajero. Se forma a partir del molde de una hilera de ADN. El ARN mensajero transporta la información para sintetizar una proteína copiada del ADN
desde el núcleo hasta el citoplasma, pasando por los poros de la membrana nuclear o carioteca. Luego se acopla a los ribosomas organelos celulares, donde se produce la síntesis de las proteínas. Un cordón está formado por 3 nucleótidos del ARN mensajero. Cada cordón contiene un aminoácido diferente, por lo tanto, a partir de la sucesión de los nucleótidos, el ARN se arma la secuencia de aminoácidos de la proteína. Debe acordarse de que una serie de aminoácidos forman una proteína. El ARN se degrada rápidamente por acción enzimática. ARN ribosómico. Se une a proteínas para formar los ribosomas organelas formadas por 2 subunidades, una mayor y otra menor. En los ribosomas se produce la síntesis de proteínas. El ARN se sitúa en el citoplasma y es el tipo de ácido ribonucleico más abundante de las células. El ARN nucleolar, ubicado en el nucleolo de las eucariotas, es el precursor del ARN ribosómico. ARN internuclear. Se aloja en el núcleo celular y su función es actuar como precursor de los distintos tipos de ARN. El ARN transferencia tiene por función transportar aminoácidos hacia el ribosoma en un extremo de su estructura. El ARN-T posee un lugar específico para que se fije el aminoácido. En el otro extremo tiene un anticodón formado por 3 nucleótidos que se unen al cordón del ARN por puentes de hidrógeno. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo está compuesto el ARN y el ADN, de la conformación de las células y las bases nitrogenadas, y un breve resumen de la estructura del ADN y el ARN, la ubicación, las bases y su función. Proteínas. Las proteínas son biopolímeros macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular, constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo, y en menor proporción hierro, cobre y magnesio y yodo. Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades estructurales, monómeros llamados aminoácidos, a los cuales podríamos considerar como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. Estos edificios macromoleculares se constituyen y se desmoronan con gran facilidad dentro de las células, y a ello debe precisamente la materia viva, su capacidad de crecimiento, reparación y regulación. Composición química y clasificación. Las proteínas son, en resumen, biopolímeros de aminoácidos, y su presencia en los seres vivos es indispensable para el desarrollo de los múltiples procesos vitales. Se clasifican de forma general en holoproteínas y eritroproteínas, según estén formadas respectivamente solo por aminoácidos o bien por aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales no aminoácidos. En esta ilustración podemos apreciar el grupo porfírico hemo de la hemoglobina, una heteroproteína. Los aminoácidos son las unidades básicas que conforman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que representan, en la que un grupo amino, NH2, y otro carboxilo o ácido se unen a un carbono. Las otras 2 valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno y con un grupo químico variable en el que se denomina radical. Aquí vemos cómo está conformada la estructura de los aminoácidos, con un átomo de carbono, un grupo carboxilo, un grupo amino, átomo de hidrógeno y un grupo de cadena lateral. Tridimensionalmente, el carbono presenta una configuración tetraédrica en la que el carbono se dispone del centro y los 4 elementos se unen a él ocupando las vértices. Cuando el vértice superior se dispone,
y se mira por la cara opuesta del grupo R según la disposición del grupo amino a la izquierda o a la derecha del carbono, se habla de aminoácidos o de aminoácidos respectivamente. En las proteínas solo se encuentran aminoácidos de configuración L. En la naturaleza existen unos 80 aminoácidos diferentes, pero en todos ellos solo unos 20 forman parte de las proteínas. Propiedades de los aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos sólidos, incoloros, cristalizables de elevado punto de fusión, habitualmente por encima de los 200 grados centígrados, solubles en agua como actividad óptica y con un comportamiento anfótero. La actividad óptica se manifiesta por la capacidad de desviar el plano de luz polarizada que atraviesa una disolución de aminoácidos y es debida a la simetría del carbono, ya que se haya unido, excepto en la glicina, a 4 radicales diferentes. Esta propiedad hace clasificar a los aminoácidos en destrógiros positivos si desvían el plano de luz polarizada hacia la derecha y levógiros negativos si lo desvían hacia la izquierda. El comportamiento anfótero se refiere a que en una disolución acuosa los aminoácidos son capaces de ionizarse dependiendo del pH, como un ácido, cuando el pH es básico, como una base, cuando el pH es ácido, como un ácido y una base a la vez cuando el pH es neutro. En este último caso adoptan un estado dipolar iónico como twisterium. El pH en el cual un aminoácido tiende a adoptar una forma dipolar neutra igual número de cargas positivas que negativas se denomina punto isoeléctrico. La solubilidad en agua de un aminoácido es mínima en su punto isoeléctrico. Péptidos y enlace peptídico. Los péptidos son cadenas lineales de aminoácidos enlazados por los enlaces químicos de tipo amídico a los que se denominan enlace peptídico. Aquí vemos una estructura del enlace peptídico. Está el aminoácido 1, aminoácido 2 y está el dipeptido. Propiedades de las proteínas. Solubilidad. Las proteínas son solubles en agua cuando adoptan una conformación globular. La solubilidad es debida a las radicales R libres de aminoácidos que al ionizarse establecen enlaces débiles, puentes de hidrógeno, con las moléculas de agua. Así, cuando una proteína se solubiliza, queda recubierta de una capa de molécula de agua, que se llama capa de solventación, que impide que se pueda unir a otras proteínas, lo cual provocaría su precipitación o insolubilización. Esta propiedad es la que hace posible la hidratación de los tejidos de los seres vivos. Capacidad amortiguadora. Las proteínas tienen un comportamiento anfótero y en esto lo hace capaces de neutralizar las variaciones del pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o una base y por tanto liberar o retirar protones del medio. Desnaturalización y renaturalización de las proteínas. La desnaturalización de una proteína se refiere a la ruptura de los enlaces que mantenían sus estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria, conservándose solamente la primaria. En estos casos, las proteínas se transforman en filamentos lineales y delgados que se entrelazan hasta formar compuestos fibrosos e insolubles en agua. Los agentes que pueden desnaturalizar a una proteína pueden ser el calor excesivo, sustancias que modifican el pH, alteraciones en la concentración, alta salinidad, agitación molecular, etc. El efecto más visible de este fenómeno es que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y que pierden su actividad biológica. La mayor parte de las proteínas experimentan desnaturalizaciones cuando se calientan entre 50 y 60 grados. Otras se desnaturalizan también cuando se enfrían por debajo de los 10 a 15 grados.
La desnaturalización puede ser reversible, renaturalización, pero en muchos casos es irreversible. Especificidad. Una de las propiedades más características y se refiere a que cada una de las especies de seres vivos es capaz de fabricar sus propias proteínas diferentes de otras especies y aún dentro de una misma especie hay diferencias proteicas entre distintos individuos. Esto no ocurre con los glúcidos y lípidos que son comunes a todos los seres vivos. La enorme diversidad proteica interespecífica e intraespecífica es la secuencia de las múltiples combinaciones entre los aminoácidos, lo cual está determinado por el ADN de cada individuo. La especificidad de las proteínas explica algunos fenómenos biológicos como la compatibilidad o no de trasplantes de órganos, injertos biológicos, sueros sanguíneos, etc., o los procesos alérgicos e incluso algunas infecciones. Funciones de las proteínas. Función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glicoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastatina del tejido conjuntivo elástico y la queratina de la epidermis. Las arañas y los gusanos de seda segregan fibroína para fabricar las telas de araña y los capullos de seda respectivamente. Fusión enzimática. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre. A las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento o la adrenocorticotrópica, que regula la síntesis de corticosteroides, o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Función homeostática. Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Función defensiva. Las inmunoglobinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. La mucina tiene efecto germicida y protegen a las mucosas. Algunas toxinas bacterianas, como la del botulismo o venenos de serpientes, son proteínas fabricadas con función de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. Función contráctil. La actinina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. La adenina está relacionada con el movimiento y silicios y flagelos. Función reserva. La ovoalbumina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la ordeonina de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. La lactoalbumina de la